Muy buenos días, preciosos hermanos. En esta mañana les saludamos a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Antes de empezar este servicio, les suplico por favor me acompañen inclinando sus rostros y cerrando sus vistas. Vamos a dirigirnos al Todopoderoso nuestro Señor Jesucristo. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por darnos el inmenso privilegio de en esta mañana de resurrección juntarnos para hablar de ti, para escuchar de ti y para alabar tu bendito nombre. Te damos las gracias por tus misericordias, por la vida y por esta oportunidad, Señor, de que nos podamos acercar a ti confiadamente, sabiendo que tú eres un Dios rico, rico, rico en misericordia. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, así te lo pido. Amén. Hermanos preciosos, muy buenos días. Aprovechando que estamos empezando el servicio, quisiera por favor que me acompañen abriendo sus escrituras en Primera de Reyes, capítulo 17, por favor. De esta manera vamos a dar inicio al sermón en esta mañana. Si ya lo tienen, la palabra del Señor dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Padre Celestial, acabamos de leer tu bendita palabra y ahora te pedimos permiso para poder meditar acerca de ella. Señor, reconociendo lo inútil que yo soy, te cedo, Señor, la preeminencia de este servicio. Señor, la entrego en tus manos preciosas para que tú, como sabes hacerlo, en esta mañana nos hables palabras de amor y al mismo tiempo, Señor, hagas que nuestra fe, nuestro conocimiento en tu palabra crezca. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, así te lo pido. Amén. Hermanos amados, muy buenos días. Para mí es un gran privilegio en esta mañana saludarle a cada uno de ustedes, transmitiendo desde el seno de mi hogar, acompañado de mi hermosa familia. Estamos ya terminando el mes de mayo. Si Dios así nos permite, mañana vamos a iniciar un nuevo mes. Todo este mes, según las recomendaciones sanitarias, vamos a estar todavía guardando la cuarentena. Jamás por nuestras mentes pasó siquiera que íbamos a vivir un tiempo como este. Pero esta es una enseñanza, es una llamada de atención de parte del Señor, y al mismo tiempo Dios nos está mostrando cómo todo puede cambiar de la noche a la mañana. Esta es la razón por la cual todos nosotros deberíamos vivir una vida a cuentas con nuestro Creador, a cuentas con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Muchas veces ustedes me han escuchado repetir esta frase, y yo quisiera que esto no sea solo una frase, sino una manera de vivir. La Biblia dice que la venida del Señor será como un ladrón en la noche. ¿Y cómo llegó a nosotros esta pandemia? ¿Cómo llegó esta enfermedad? ¿Cómo llegó el caos, el desconcierto? Como un ladrón en la noche. El mundo jamás se imaginó que iba a sufrir tamaño flagelo, pero así es. El mundo está experimentando ahora un grande
flagelo. Yo, Jorge Escabarros y Chacón, su siervo, no estoy dispuesto a magnificar la obra de Satanás. No estoy dispuesto a empoderarlo. Tampoco estoy dispuesto a darle el gusto al diablo a quedarme arrinconado o encajonado. Yo creo que el tiempo que nosotros estamos viviendo es por demás glorioso, porque nos permite que nuestra visión se amplíe. Y en nuestro encierro, porque Dios ha permitido este encierro, hemos descubierto las bondades de la tecnología. Podemos acercarnos a los hijos de Dios, podemos orar por sus necesidades, podemos llevar sus necesidades a la presencia del Señor. Yo me encuentro muy, pero muy feliz. Claro está que extrañamos el compañerismo, extrañamos el mirar, el ver a nuestros preciosos hermanos, extrañamos el estrechar sus manos, extrañamos el saludarles, extrañamos su sonrisa y extrañamos también el sonreírle. Ahora que estamos distantes por esta pandemia, es que por primera vez valoramos el significado del compañerismo y el privilegio de poder congregar. Amén, preciosos hermanos. Dicho esto, vamos a entrar con el permiso del Señor y continuar con el pensamiento que el domingo pasado, por dirección del Altísimo, comenzamos. Y el pensamiento es religión de Jezabel. Esta es la plática número 2 referente a este pensamiento. Para poder sostener este pensamiento o la línea de la predicación, necesariamente yo tengo que retroceder históricamente y llegar hasta los días del reinado del rey Acab. Este rey que no sabía nada de Dios, que no conocía a Dios, un rey impío. A través de la historia, nuestro amado hermano Branham trató de mostrar lo que iba a suceder en adelante. En otras palabras, cuando el hermano Branham empezó a predicar el mensaje religión de Jezabel, él estaba viendo exactamente el día que usted y yo íbamos a vivir. ¿Por qué es que me siento movido por el Señor a hablarles acerca de Jezabel, la reina inicua, y lo que ella significó para el pueblo del Señor? Nuestro amado hermano Branham nos enseña que existe una increíble similitud en la Israel del Antiguo Testamento y los Estados Unidos del día de hoy. La Israel del Antiguo Testamento llegó a ser un tiempo la nación más poderosa sobre toda el orbe. No había una nación más poderosa que Israel. Y la razón era porque eran el pueblo escogido de Dios. Hemos aprendido a través de la predicación de la palabra, a través del mensaje de nuestro profeta William Marion Branham, que todo lo que empieza bien, termina bien, y todo lo que empieza mal, termina mal. Pudiera quedarme aquí por unos minutos para ahondar en este profundo pensamiento. Antes de hacer algo, preguntémonos cómo queremos que sea el final de lo que estamos emprendiendo. Y si el final que nosotros queremos es un final hermoso, precioso, entonces nos conviene empezar de la manera correcta. ¿Y cómo comenzó Israel? Israel estaba sumida por algunos cientos de años bajo el yugo del faraón y el yugo de Egipto, nación poderosa por esos años. Ellos estaban privados de adorar a Dios.
Ellos vivían bajo la opresión y la esclavitud que infundía el faraón y Egipto sobre ellos. Ellos empezaron a gemir, ellos empezaron a clamar, ellos empezaron a invocar, y Dios inclinó su oído y recordó la promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y es de Egipto saqué a mi hijo. ¿Y cómo lo sacó? Lo sacó con mano poderosa y los llevó a una tierra prometida donde fluye leche y miel. Cuando Israel se estableció en la tierra que Dios le prometió, Israel tuvo que echar afuera a todos los moradores que allí vivían, a estos gigantes a los cuales los espías que envió Josué los hizo sentir como langostas. Claro está, exceptuando a Josué y a Caleb. Amén, hermanos. Ellos fundaron esta nación sobre los fundamentos de la palabra. La palabra del Señor era el fundamento sobre el que descansaba Israel, el pueblo elegido de Dios. Cuenta la historia que un día ascendió al trono un hombre que no sabía nada de Dios. Un hombre impío, un hombre sin visión, un hombre sin temor. Él no sabía nada de lo que era la reverencia. Él no sabía nada de lo que sus ancestros, sus antepasados habían experimentado, y era ser el pueblo de Dios. Esta falta de visión hizo que este hombre escoja por mujer a Jezabel. Jezabel era una fenicia, era una mujer extremadamente bella, pero al mismo tiempo era una mujer totalmente poderosa. Y ella iba a desarrollar su poder absoluto cuando se case con este rey de visión oscura llamado Acab. Cuando Acab se casó con Jezabel, Jezabel empezó a gobernar sobre el estado de Israel a través del rey Acab. En otras palabras, Acab no era el rey. Acab simplemente era un títere del poder que tenía Jezabel, porque ella sí tenía poder. Era una mujer de armas tomar. Era una mujer de pretensiones. Era una mujer impía. Ella no sabía nada de Dios. Lo único que ella conocía eran sus dioses fenicios. Y ella iba a implantar sobre Israel una nueva religión, una nueva adoración, y esta sería la religión de Jezabel. Todos nosotros sabemos la manera trágica en que esta mujer murió. Las aves del cielo comieron su carne y los perros lamieron su sangre. Esta fue la manera trágica en que esta mujer, Jezabel, la reina inicua, murió. Jezabel murió, pero la unción, el ungimiento que ella traía no ha muerto. Los espíritus inmundos que la movían, que la sometían, que la dirigían, no han muerto. Los espíritus no mueren, ellos están vivos. Cuando nosotros miramos la historia, nos damos cuenta que un hombre entregó al Cristo, al Mesías, al ungido. Este hombre era Jesús, y el hombre que lo entregó es Judas Iscariote. Judas Iscariote murió colgándose de un árbol. Judas Iscariote murió, pero el que vivía dentro de Judas
no ha muerto. Él está vivo. ¿Dónde está? Presentemente operando en nuestro medio. La razón principal por la que me siento movido por dirección de Dios a hablar en referencia a Jezabel y su religión es porque algo se está aproximando. Así como se aproximó esta enfermedad, así como se aproximó esta emergencia sanitaria, así como nos sorprendió, algo se está acercando. El diablo no está durmiendo, él está trabajando y ha aprendido a imitar a Dios. Porque cuando Dios empieza a trabajar, casi nadie lo nota. Trabaja Dios tan despacio que parece que Dios no está haciendo nada. Pero Dios siempre está haciendo algo, solo que las cosas que Dios hace son imperceptibles al ojo humano y muchas veces a su entendimiento. La única diferencia entre Dios y el diablo es que Dios es un creador y el diablo es creación. Hay una cosa que él no sabe hacer, él no sabe crear. Él tiene un principio y como él tiene un principio, él sabe que tiene un final y su final cada día está más próximo. Sabiendo él que su final se aproxima, sabiendo él lo que le espera, ¿qué le espera? El infierno y el lago de fuego. Él sabe que este infierno y lago de fuego es para él y para sus demonios, pero él no quiere ir solo. Él está tratando de arrastrar a toda la humanidad con su grande cola. ¿Tiene una cola? Sí, Señor, él tiene una cola y esta es la religión de Jezabel. Jezabel no ha muerto. Jezabel está viva. Jezabel está trabajando. Jezabel está implantando su grande religión a través de la que arrastrará a gran parte de la humanidad. Mi tarea como un hombre de Dios es predicar la salvación, el perdón de pecados y la sanidad divina. Pero al mismo tiempo, como un vigilante del Señor, como un atalaya, mi tarea, la tarea de los hombres de Dios, es abrir nuestros ojos y mirar desde nuestra posición lo que se está aproximando. Sí, naturalmente nos damos cuenta cómo el desempleo va a golpear a la humanidad, cómo el hambre se va a convertir en la pandemia más grande de todos los tiempos. Nos vamos a dar cuenta cómo la confusión religiosa va a ser más grande que en todos los tiempos. Sí, esas son cosas fáciles de ver. Las cosas difíciles de ver son las invisibles. Y hay dos poderes invisibles que están trabajando. Estos dos poderes son Dios y su adversario en común. Y su adversario en común ha aprendido a imitar a Dios y él está trabajando en silencio. Hay un sistema que está próximo a ser implantado. Este será el nuevo sistema religioso. Cuando el hermano Branham vio esto, se dio cuenta que la gente le tenía miedo, pavor, terror al comunismo. Hubo un tiempo que el hermano Branham habló que el comunismo no debería de existir. Pero cuando él recibió la total revelación de la palabra, él dijo que a quien nosotros deberíamos de temerle no es al comunismo, sino al romanismo. Porque así como la Roma de la antigüedad gobernó al mundo entero, la Roma papal gobernará una vez más al mundo
entero. Y esto será a través de un nuevo orden religioso, de una nueva religión. Esto traerá como consecuencia la persecución religiosa. Naturalmente, nosotros no estamos aquí para asustar a nadie. Le dije a un joven el día de ayer, casi a la medianoche, que no es difícil diferenciar los pensamientos que provienen de Dios con los pensamientos que provienen del diablo. No es difícil, es fácil. Hermanos Cabarrós, si usted lo hace fácil. No, hermanos, yo no lo hago fácil, es fácil. Los pensamientos de Dios son positivos y los pensamientos de Dios son negativos. Aprendí que Dios no asusta a nadie. Los pensamientos que vienen de parte del diablo causan susto en la gente. No eres hijo de Dios. Estás perdido. Cruzaste la línea de misericordia. Eres una estrella que cayó del cielo. Naturalmente, esos pensamientos no vienen de Dios. Porque Dios es un Dios rico, rico, rico en misericordia. Y Él no quiere que nadie se pierda. Voy a empezar con el favor de Dios. Y vaya que hay una tremenda coincidencia. Porque la escritura sobre la cual nosotros ahora nos estamos apoyando es Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Y de quién nos habla el capítulo 17 de Primera de Reyes? Nos habla del reinado de Acab, nos habla de su triste unión con Jezabel, la reina inicua, nos habla de un profeta mensajero que no tuvo miedo de pararse delante del rey para entregarle un así dice el Señor. Y cuando traemos esta escritura a nuestros días, a nuestra actualidad, necesariamente tenemos que leer Apocalipsis capítulo 17. El mismo capítulo 17. Primera de Reyes capítulo 17 nos habla de Acab, nos habla de Elías, nos habla de Jezabel, la reina inicua, y de la religión que ella implantó sobre Israel. Ahora miremos por un instante de quién nos habla Apocalipsis capítulo 17. Espero que Dios, nuestro Padre Celestial, nos ayude como lo ha estado haciendo hasta ahora. Nuestra intención de dirigirnos a la gente a través de este espacio, esta transmisión, tiene un solo fin. Y el fin es empoderar la palabra del Señor, empoderar al Señor Jesucristo, empoderar el Espíritu Santo. Jamás tendremos como fin nosotros hacernos de un lugar en la mente de la gente. Porque de alguna manera nosotros hemos aprendido a lo largo de estos 42 años sirviendo al Señor, lo que significa cuando la muerte toca la puerta. Hace 37 años la muerte vino y se llevó a mi padre. Hace 32 años la muerte regresó y se llevó a mi hermano. Naturalmente ya no quiero que venga. Quiero tener la tranquilidad de que me voy a ir con mi esposa y mis 3 hijos en el arrebatamiento. Y quiero tener la tranquilidad de saber que usted se irá. Si sigue el consejo de la palabra, si se rinde al Señor en el arrebatamiento con toda su familia. Entonces, el fin de estas transmisiones es simplemente redimir el tiempo y aprovecharlo de la mejor manera, estando en su perfecta voluntad. ¿Y cuál es la perfecta voluntad? Que se predique su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Voy a leer el primer verso del capítulo 17 del libro de Revelación.
El libro de Revelación, capítulo 17, nos va a hablar de la gran ramera, del cristianismo apostatando, nos va a hablar sobre el cuarto imperio mundial que ha revivido. Porque Roma pareciera que murió, pero no, Roma ha revivido. Dice así la bendita palabra del Señor. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Para poder entender el libro de Apocalipsis, debemos de saber que es un libro escrito en símbolos. Esta es la razón por la cual hay mucha diferencia en la manera que los religiosos interpretan este libro. Cada religioso, cada denominación le ha dado una interpretación distinta al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue un misterio escondido. Un misterio escondido por estos últimos 2000 años. Solo que en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 10, verso 7, se nos dice que a la voz del 7º ángel, cuando él empiece a tocar la trompeta o a predicar el evangelio, todos los misterios escondidos serían revelados, consumados o terminados. En otras palabras, ya no hay misterios. ¿Y cómo es que estos misterios llegaron a ser consumados, revelados o dados a conocer a través de la exposición de la palabra? A través de un profeta. Nos dice la Biblia en el libro de Amós, capítulo 3, verso 7, porque no hará nada Jehová el Señor aquí en la tierra sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Apocalipsis fue un libro misterioso y lleno de secretos. Aún la Biblia entera era un libro misterioso. Esta es la razón por la cual tenemos más de 15,000 religiones en el mundo actualmente, cada una apoyándose de una parte de la palabra. ¿Dónde está la verdad? La verdad está en las Sagradas Escrituras. Ahora también la verdad está en este mensaje. Amén, preciosos hermanos. Muy bien. Apocalipsis es un libro de símbolos. ¿Qué es lo que vemos nosotros en Apocalipsis 17? Una gran ramera. O sea, vemos una mujer. Cuando nosotros vemos una mujer en Apocalipsis, esto es un símbolo. ¿Y qué significa este símbolo? Si usted tiene un lapicero, un papel, puede apuntar. Una mujer es una iglesia. Cuando vemos un hombre es una denominación. Cuando hablamos de agua, estamos hablando de muchedumbre de gente. El hermano Branham dice que agua es Roma y tierra es Estados Unidos. Apocalipsis 13, la bestia que salió de la tierra. Entonces, para entender el libro de Apocalipsis, es necesario conocer alguno de estos símbolos. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Una mujer. Pero esta mujer era una mujer de mal vivir. Era una ramera, pero no cualquier clase de ramera. Esta era una grande ramera. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas.
Aguas es muchedumbre de gente. Estar sentada sobre. O sea, es una mujer inicua, ramera, que está sobre mucha gente. Y dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta mujer se embriagó con todos los reyes de la tierra, con todos los gobernantes de la tierra, con el vino de su fornicación. ¿Cómo puede ser? Es como una mujer que, estando casada, no vive fiel a su esposo. O sea, es una mujer infiel. El hermano Branham, cuando hace referencia a este versículo, dice que esta fue una fornicación espiritual. Cuando era un niño, y todavía lo soy en parte, llegó a mis brazos, a mis manos, un pequeño folleto que tenía por título La Gran Ramera. Trataremos, con el favor de Dios, de digitar este folleto a través de la página de Facebook para ustedes, y este folleto sea una lectura obligatoria, porque en este folleto vamos a encontrar los elementos que nos da la palabra para describir quién es esta gran ramera. Si usted quiere saber algo de una persona, usted tiene que tener el interés de conocerle. Si usted dice que me conoce y no sabe cuál es el año y la fecha de mi nacimiento, usted en realidad no me conoce. Si usted dice que me conoce y no sabe cuál es el nombre de mis padres, de mi esposa y de mis hijos, realmente usted no me conoce tan bien. Bueno, para conocer a esta grande ramera es necesario recurrir a la historia. Y en esta mañana les voy a dar a ustedes un poco de historia para que sepan de quién estamos hablando, y a través de estos datos históricos podamos derrumbar con la palabra del Señor algunos argumentos que esgrime esta grande denominación. Por ejemplo, ellos sostienen que la Iglesia Católica nació en el día de Pentecostés. Nada más alejado de la verdad. Cualquier estudioso de la Biblia, de la historia del cristianismo, sabrá que la Iglesia Católica recién apareció el año 325 en un concilio que se realizó en Turquía, y este concilio se conoció como el Concilio de Nicea. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos a empezar con una pequeña reseña histórica referente a la Iglesia Católica, a quien el capítulo 17 del libro de Apocalipsis o Revelación la llama como la gran ramera con la que han fornicado todos los reyes de la tierra y todos los moradores de la tierra. Amén. La denominación más antigua y por sí la primera iglesia denominacional es la Iglesia Católica. Bueno, todos nosotros sabemos que una iglesia es un grupo de personas. ¿Cuántos aman el diccionario? ¿Saben ustedes el significado de la palabra denominar? La palabra denominar tiene estrecha relación
con la palabra denominación. La palabra denominar significa dar un nombre o nombrarse. Entonces, la Iglesia Católica es la primera denominación que nació el año 325 en Turquía, cuando se celebró el Concilio de Nicea. Pero podríamos decir que esto nació un poquito antes, y fue cuando se abolió la prohibición religiosa. Más o menos el año 318 se estableció la libertad de credo o de religión. Por esos años imperaban muchas corrientes religiosas. Al leer un poco de la historia, me di cuenta el por qué debemos sostener que las personas mueren, pero no los espíritus. Por los años 325 había un sacerdote, un obispo, un clérigo. Él era de Alejandría, su nombre era Arrio, y él sostenía de que Jesús no era Dios, y al no ser Dios, no era divino. Él sostenía que Jesús era simplemente el primer hijo de Dios, pero no era Dios. En otras palabras, Arrio es el padre de la dualidad. La dualidad es una doctrina que sostiene que Dios es una persona y el Hijo es otra persona. Arrio sostenía a través de esta doctrina, él sostenía que Jesús no era divino y por lo tanto el Verbo tampoco lo era. Simplemente para Arrio el Verbo y el Hijo eran creación de Dios. Hoy comprendo por qué esta doctrina incluso se encuentra en el núcleo de Malaquías 4:5. ¿Dónde nacieron todas las doctrinas? Nuestro amado hermano Branham nos dice que nacieron en Génesis, porque Génesis significa el principio de todas las simientes. Muy bien. La Iglesia Católica se organizó o se empezó a gestar más o menos por los años 300 después de la muerte del último apóstol. ¿Quién fue el último apóstol? Bueno, el último apóstol fue el apóstol Juan. Él fue el único de todos los apóstoles que murió por muerte natural. Todos los demás fueron martirizados, despellejados, mutilados, decapitados, asfixiados, pero el único que murió de ancianidad fue el apóstol Juan, y esto fue más o menos por los años 100 de la era cristiana. ¿Cuándo es que la Iglesia Católica se empezó a organizar? Históricamente fue más o menos a partir de los años 380. El año 325, en Turquía, en el Concilio de Nicea, se consideró la doctrina de Arrio como una herejía y fue totalmente abolida. Esta abolición o esta consideración de herejía a la doctrina de Arrio o sus seguidores fue la semilla que originó la organización más grande que jamás ha habido en la historia, la Iglesia Católica. Todos estos datos históricos no son producto de la imaginación, son la historia. Hemos aprendido que la historia es la memoria de los pueblos. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Si ustedes me están
tomando atención, se habrán dado cuenta que va a ser un imposible que en este servicio logremos aproximarnos siquiera un poco a este estudio referente a la gran ramera, la reina inicua, la que fornicó con todos los reyes de la tierra, diciéndolo claramente la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no nació en Pentecostés. 2. Pedro no fue el Papa. Pedro fue un pastor a quien Dios le encomendó la iglesia. Pedro jamás llegó a Roma. Pedro tenía esposa. Amén, hermanos preciosos. Muy bien. La decisión que se tomó el año 313 a través del rey Constantino de dar la libertad de religión o credo fue el caldo de cultivo que más adelante dio el nacimiento de la primera denominación. La palabra denominar significa ponerse un nombre, y ellos se colocaron el nombre Iglesia Católica Romana. Es increíble que cuando esto se gestó fue en Turquía y no en Roma. En el año 325 se celebró en Nicea un concilio religioso donde se excluyó al arrianismo. Ya les hablé lo que es el arrianismo. El arrianismo es una doctrina teológica que nació a través de Arrio, un obispo de Alejandría. El año 380 fue el año en que se definió y se terminó de organizar la religión católica. Y fue el año en que la Iglesia Católica fue la religión oficial del Estado. Todos debemos de saber que religión jamás debería de mezclarse con el Estado. Cuando la religión y el Estado se mezclan, entonces se convierten en un poder diabólico. Y este poder diabólico nació cuando el Estado oficializó a la religión católica como la única. Cuando esto sucedió, la religión católica o la denominación católica se empoderó, adquirió un poder sin igual. Ahora su poder no iba a estar solo detrás de un atril o de un púlpito, sino desde el Estado, haciendo exactamente lo mismo que hizo Jezabel con Acab. ¿Qué hizo Jezabel con Acab? Lo convirtió en su títere y ella lo movía a su antojo. No es casualidad que detrás de cada ordenamiento de los gobernantes de la tierra esté un obispo, un arzobispo o el obispo mayor de todos, que es el Papa. Aún en nuestro país, la Iglesia Católica o la denominación católica es la religión del Estado. Cuando nosotros miramos nuestra Constitución, nos vamos a dar cuenta que somos un país católico. Y aunque somos un país laico, o sea, un país de creyentes, la religión que impera, que gobierna, es la religión católica. Solamente debemos de dar un paseo por la Plaza Mayor. La Plaza Mayor. ¿Qué hay en la Plaza Mayor? Tenemos el Palacio de Gobierno. A su derecha tenemos el Palacio Municipal. Y a la izquierda tenemos el Arzobispado de Lima. Amén, hermanos. ¿Quién está allí? El representante del Papa para nuestro país. ¿Por qué? Porque el Estado se casó con la religión. 300 años después de la muerte del último apóstol, nace la primera denominación. De esta denominación nacieron otras denominaciones. La primera denominación nació
el 31 de octubre del año 1517. Si usted sabe un poco de historia, si usted llegó a cursar el tercero de secundaria, entonces usted sabe que estamos hablando de la Reforma y el protestantismo. Y cuando hablamos del protestantismo, lo primero que se nos viene a la mente es un fraile católico llamado Martín Lutero. Sí, el protestantismo comenzó con Martín Lutero. Él se rebeló desde las entrañas de la misma Iglesia Católica. Martín Lutero era un hombre de Dios, era temeroso, era un hombre de convicciones. Él se hizo sacerdote por amor a Dios y por amor al prójimo. Su meta y su objetivo era eso, pero él se dio cuenta, mientras desarrollaba su sacerdocio, que todo lo que él perseguía era simplemente mentira. Se dio cuenta que la palabra del Señor había sido olvidada en los sótanos y que la religión, a través de sus dogmas, a través de sus credos, estaba aplastando a los laicos, a los creyentes, subyugándolos con un peso difícil de llevar. Lo mismo que Jesús encontró cuando vino a la tierra y nos los dice en el libro de San Mateo. Cuando oigas a los fariseos y a los escribas, haz lo que dicen, pero no hagas lo que hacen, porque dicen y no hacen y colocan cargas pesadas sobre la gente que ni ellos mismos con un dedo quieren llevar. Y esto es lo mismo que encontró Martín Lutero. Encontró que la iglesia oprimía al creyente. Encontró que la iglesia saqueaba al creyente. Encontró que la recaudación a través de los diezmos y las primicias eran usadas no para atender las necesidades de la casa de Dios, ni del ministerio, ni del pueblo, sino para grandes banquetes, para grandes fiestas, para construir grandes palacios, grandes monasterios, grandes basílicas, para pagarle las comelonas a los líderes, para ocultar su pecado, para ocultar su fornicación, para tapar los escándalos sexuales. Y cuando vio esto Martín Lutero, algo se reveló dentro de él. Mucho más cuando tuvo contacto por vez primera por los rollos que contenían o escondían en sus escritos las sagradas escrituras. Y sí, de esa lectura que él hizo, hubo un verso que lo conmocionó. Y este verso se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los romanos, y es: el justo por la fe vivirá. Él se dio cuenta que lo único que necesitaba el creyente para vivir era creer, tener fe en el Omnipotente, ya no indulgencias, ya no purgatorio, ya no sometimiento. Entonces se rebeló, protestó, mostró su protesta. No estoy de acuerdo, protesto. Así nació el protestantismo. Y cuando Lutero protestó, se levantaron otros hombres de Dios, como Zwinglio, como Calvino, como Juan Hus, como Campbell, hasta que llegamos al avivamiento de John Wesley. El hermano Branham dice que Lutero, Wesley eran científicos de Dios. Ellos entraron al laboratorio de Dios y cada uno descubrió una bomba nuclear en su tiempo. Y la bomba nuclear que sacudió los cimientos de la denominación más antigua fue: el justo por la fe vivirá. El hermano Branham dice
que cuando una iglesia falla, cuando una iglesia se organiza, dice muere y Dios jamás vuelve a levantarla. El hermano Branham enseña que no hay un registro histórico de una iglesia que haya caído y que se haya vuelto a levantar. ¿Y cuándo es que una iglesia cae? Cuando se denomina. ¿Qué es lo que vamos a ver a través de este estudio en referencia a la primera denominación y a las demás que salieron detrás de ella? ¿Qué es lo que vamos a observar? El peregrinaje de la vida, de la simiente a través de todas las edades. Todo movimiento religioso en sus inicios tiene un buen propósito. Dios los bendice, Dios los respalda, Dios los apoya, pero al saborear el poder, al beber del vino del poder, la iglesia se infatúa, se ciega, se denomina y se pone un nombre. Y al ponerse un nombre, se creen los únicos. Y cuando eso llega a suceder, esa iglesia cae. Y jamás, de los jamases, se vuelve a levantar. El año 1517, Martín Lutero, el científico de Dios, el quinto mensajero a las edades de la iglesia, en específico a la edad de Sardis, se rebeló contra la madre, porque esta ramera llegó a ser madre, y dice la Biblia que es la madre de todas las rameras. De esta iglesia, de esta mujer, nacieron hijas, y estas hijas llegaron a ser tan rameras como ella. Y la primera hija que ella parió, la primera hija a la cual ella dio a luz, fue la iglesia luterana. Mi madre me dijo hace muchos años que antes de Lutero nacieron otros hombres tan tremendos como él, que también habían entendido que el justo por la fe viviría. Pero la razón por la cual él escogió a Martín Lutero, y estas son palabras del hermano Branham, fueron porque Martín Lutero era un hombre que no se movía. Martín Lutero era un hombre parecido a Elías. Elías, dice el profeta, era un hombre de convicciones firmes. Usted no lo podía mover. Era un hombre que no se asustaba de nadie ni ante nadie, y si tenía que hablar, lo hablaba, como lo habló al rey en su propia cara. Le presentó el juicio de Dios. ¿Por qué es que este hombre tenía ese valor y ese coraje? El hermano Branham dice es porque él ya se había parado delante de un rey más grande que Acá, y este es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová. Amén, hermanos preciosos. Entonces vino Wesley con su avivamiento, y juntamente con él se levantaron hombres como John Smith, se levantaron hombres que empezaron a respaldar este grande llamamiento. Uno de estos hombres fue Campbell. Ellos eran los hombres que creían y sostenían que sí, el justo por la fe vivirá, pero no bastaba. Ahora ellos recibieron una luz más amplia y más grande, y esta fue: sin santidad nadie verá al Señor. Pero quedémonos por unos momentos meditando el por qué cayó la iglesia luterana. Mientras Lutero estaba vivo, mientras él estaba vivo, respirando, la iglesia luterana era una iglesia bendecida totalmente por Dios. Dios hizo que un reinado en Alemania proteja la vida de Martín Lutero. De otra manera,
la Iglesia Católica hubiera puesto sus manos sobre él y hubiera acabado con su vida rápidamente. Pero Dios inspiró a un reino alemán y el reino alemán protegió, cobijó a Martín Lutero, posible sin darse cuenta que con esto estaban protegiendo la semilla de la vida. La Biblia dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede traer vida. Voy a quedarme por unos minutos en este pensamiento y estaremos orando, esperando que el próximo domingo el Señor nos dé la oportunidad para seguir con este precioso, maravilloso estudio sobre la religión de Jezabel. Dice la Biblia que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede traer vida. Esta palabra que salió de los labios de Jesús tiene un múltiple cumplimiento. Cuando él dijo esto, él estaba anunciando su muerte. Pero no solo anunciaba su muerte, sino también su resurrección. Pero no solo anunció su resurrección, sino la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Lo que él estaba diciendo era: si yo no muero, no hay resurrección. Y si yo no resucito, los que están durmiendo tampoco lo harán. Y yo tengo que morir. Y él, el grano de trigo, un día cayó a tierra en el monte Calvario. 3 días después, este grano de trigo resucitó. Él resucitó primero, y después de su resurrección resucitaron los santos del Antiguo Testamento, que estuvieron entre 30 y 40 días dándose a conocer a mucha gente. Y nuevamente, para que este grano de trigo muera o traiga vida, necesariamente tuvo que morir. Y sí, tuvo que morir. Este grano de trigo fue perseguido, fue torturado y casi desapareció de la historia. Pero un 31 de octubre del año 1517, este grano de trigo que murió en la edad de Esmirna y que estuvo escondido en el vientre de la tierra, nuevamente reflotó. Nuevamente resucitó. ¿Y cómo resucitó? A través del movimiento que encabezó Martín Lutero. Justificación. El justo por la fe vivirá. Mientras Martín Lutero estaba vivo, mientras los hombres que respaldaron su ministerio estaban vivos, esta iglesia florecía. Pero murió Lutero. Murieron los hombres que respaldaron este poderoso ministerio y esta iglesia se denominó, y sin darse cuenta cometió el mismo error que cometió la madre Iglesia Católica, la primera denominación. ¿Y cuál fue su error? El de organizarse, el de denominarse, el de colocarse un nombre. Ya no son los católicos, ahora somos nosotros los luteranos, y fuera de nosotros no hay nadie más. Cuando ellos hicieron esto, murieron. Y Dios nunca más los levantó, sino que la vida que estaba con ellos en la primera hoja se fue al tallo. Martín Lutero fue sucedido por el movimiento, el gran avivamiento que encabezó John Wesley, con la enseñanza, la predicación de que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que estamos mirando? El tránsito de la vida por el plantón del trigo. Cuando usted siembra trigo, a los 3 días el trigo brota
no brota el trigo, brotan solo 2 hojitas pequeñas, que es justificación. Pero la vida no se queda allí. Esa vida crece, crece, crece. ¿Y qué es lo que vemos? El pequeño tronco y las ramas. Santificación. Pero la vida no queda allí. De repente aparece la borla. La borla pareciera que es el grano de trigo, pero no es el grano de trigo, es el forro que esconde al trigo. La vida no va a parar. La vida no se queda en justificación. La vida no se queda en santificación. La vida no se quedó en la borla, los pentecostales. La vida pasó al grano de trigo. El mismo trigo que cayó en Pentecostés es el mismo trigo que se ha levantado en nuestros días. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio que tú nos das de en esta mañana de resurrección juntarnos alrededor de tu bendita palabra. Señor, hemos hablado de ti, no hemos hablado de nosotros. Si habláramos de nosotros, nuestros hermanos no obtendrían ningún beneficio, o si obtendrían algo, sería solo efímero y pasajero. Pero hemos hablado de ti. Aunque hemos hablado de la historia, queremos seguir a través de este estudio el rastro de la serpiente. En el nombre de Jesucristo, te ruego, te suplico, te imploro que bendigas tu palabra, este grano de trigo que hoy nos ha sido repartido, y te ruego que caiga en buena tierra, Señor, en tierra de creyentes fieles, y que este grano de trigo se pudra y muera dentro de nosotros y pueda traer vida y vida en abundancia, pueda traer una resurrección para nuestras vidas, resurrección en nuestras familias, resurrección en nuestros hogares, resurrección en nuestras iglesias. Jamás permita, Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos organicemos, que nos denominemos. Jamás permitas que aceptemos la política, porque cuando esto sucede, entonces la iglesia muere y Dios ya no la vuelve a levantar. Permite que la historia que hoy he presentado a tus hijos se pueda convertir para nosotros en una lección y en un aprendizaje de lo que pasó, pero también de lo que va a pasar. La Roma papal una vez más dominará al mundo entero. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, así te lo pido. Amén. Bendito sea el Señor, preciosos hermanos. Damos gracias al Señor por darnos el privilegio de juntarnos en esta mañana. Y ahora sí, para que este servicio sea completo, vamos a orar por las necesidades y vamos a orar por nuestras ofrendas. Si alguien está trabajando y tiene diezmos, traiga sus diezmos, porque eso es cristiano. Si alguien no está trabajando, por favor, ¿de dónde va a traer sus diezmos? Si no tiene para las ofrendas, no se preocupe, pero de todas maneras oraremos por las ofrendas para que este servicio esté completo. Acompáñenme, por favor, inclinando sus rostros. Bondadoso Señor, hemos escuchado tu bendita palabra. Te agradecemos por tu bendita palabra, por la luz que tu bendita palabra significa para nosotros, para nuestra mente y para nuestros corazones. Señor, ahora ha llegado el momento de orar por las necesidades. Y sí, Señor, tenemos muchas necesidades. Señor, te presento la necesidad de nuestra amada hermana Jacqueline García. Tú sabes lo que ella está experimentando, lo que está sufriendo, el miedo, el pavor, el pánico, la ansiedad. Señor, te presento la necesidad de nuestra amada hermana Jenny Salvatierra, por su familia y por el joven, la persona que ella ha conocido y que está presa, Señor, presa del pánico, del miedo y de la desesperanza. Señor, en esta mañana
te presento la necesidad y la petición por la familia Runco Salcedo, en específico por nuestro amado hermano Elmer, nuestra amada hermana Marixa, su esposa, sus hijos, Josué, su otro hijo, Fidencio. Señor, te traigo la necesidad de nuestra amada hermana Carmen Chacón de Guevara, por la necesidad de su esposo, nuestro hermano, pariente cercano, Ever Guevara. Señor, te presento la necesidad de la familia de nuestro amado hermano Víctor Flores. Este hombre, este siervo tuyo, este pastor de una iglesia hermana, ha partido a mejor vida. Tú lo has llamado. Naturalmente, Señor, su iglesia se ha quedado adolorida, pero más que su iglesia, su familia. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo por su esposa, por sus hijos, por sus familiares directos y también por la congregación, su familia espiritual. Gracias por el tiempo que este hombre sirvió a los santos en Cristo Jesús. Gracias por su vida. En tu nombre precioso, y yo lo encomiendo en esta mañana. Señor, por todas las necesidades, por la hermana Alma Facio, por cada hermano y hermana que con tanta fe escriben sus peticiones, Señor, en nuestra página de Facebook, por los que escriben sus peticiones a través de YouTube, a través de las llamadas telefónicas, a través de WhatsApp. Ahora te entrego sus necesidades y junto con estas necesidades, las mías. Responde, Señor. Tú me dijiste que me enviaste a la tierra para orar por sanidad divina y para echar fuera demonios. Y todo hombre de Dios tiene esa comisión, pero no solo los hombres de Dios, sino cada creyente, hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes, adultos, tenemos esa comisión de parte de nuestro Señor. Ahora te ruego que bendigas las ofrendas, que bendigas, Señor, si es que hay los diezmos, que multipliques, como dijo tu profeta, 10,000 veces lo que tu pueblo traiga. Suple todas nuestras necesidades, llena nuestras mesas, sana nuestras enfermedades, consuela nuestros corazones y danos una vez más la oportunidad de regresar a la iglesia. Que todo, Señor, se tranquilice. En el nombre de Jesucristo, así te lo pido. Amén. Hermanos amados, que el Señor les bendiga. Cantemos un coro y con esto nos estaremos despidiendo, invitándolos a las 7 de la noche para reencontrarnos nuevamente a través de esta transmisión. Grande es el amor de Dios. Amén, hermanos. Grande es el amor de Dios, que mi vida transformó, y por el amor de Dios salvo soy, salvo soy. Nadie pudo amarme así, ni entender lo que había en mí. Solo por el amor de Dios soy feliz, soy feliz. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma, y que llena mi alma de dulce Hermanos preciosos, ha sido un placer para nosotros en esta mañana transmitir desde el seno de nuestro hogar esta escuela dominical, servicio de resurrección.
Que el Señor Jesús les bendiga. Y como dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Puede usted pensar que de repente soy muy atrevido. Y sí, soy muy atrevido. Para entregar paz tenemos que tener paz. Para dar amor tenemos que tener amor. ¿Necesitamos paz? Sí, pero también amor. Dios les bendiga. Muy buenos días.